nosotros más o menos vimos un tema, una primera clase que hablamos del átomo. ¿Está bien? Hablamos del átomo, hablamos del tema de cómo, lo que sí silencien los micrófonos, por favor. Hablamos del átomo y todas las características, ¿no? Los neutrones, protones, electrones. Hablamos un poquito del átomo, que es donde arranca todo, y dimos una actividad, ¿sí? Y donde esa actividad, la número 1, que vas a encontrar por ahí, consiste en un cuadro donde hay diferentes elementos de la tabla periódica, y la idea es decir, bueno, en base a la teoría, encima vos tenés el video y tenés un material teórico. Cruzando esa información, y en base a esa cruzada información, tratar de abordar la actividad número 1. ¿Está bien? ¿Para qué? Para hacer esa tabla donde aparecen un par de elementos químicos, y vos tenés que ponerme, bueno, qué número atómico es, qué masa atómica tiene, la cantidad de protones, electrones y neutrones. Esa fue la primera actividad. Después, en un segundo video, y que también tenés material teórico, vimos el tema de isótopos, isóbaros, isótomos. Isótopos, isóbaros, isótomos. ¿Está bien? Y en base a tratar de diferenciar qué significa uno, qué características tienen cada uno de estos tres elementos, por decirlo así, se formuló la actividad número 2. ¿Sí? La actividad número 2, donde en base a unos par de elementos, ¿sí? X con unas letras, nada más que tenía una determinada masa atómica y número atómico, tratar de agrupar, ¿sí? ¿Qué elementos? 3, 4, bueno, estos 4 elementos forman un grupo de isótopos. Tal y tal elemento forma un grupo de isóbaros. Tal y tal elemento forma un grupo de isótopos. En base a lo que vos veas, ¿no? De fondo. Sí, ahí me quedé yo, profe, en los isótopos, isóbaros e isótomos. Ahí me quedé. Claro, eso. Entonces, la idea es eso, que ver de profundidad qué características tienen estos elementos y en base a esas características tratar de abordar la actividad. ¿Está bien? Acordándote que los isótopos podían tener igual número atómico, tenían siempre igual número atómico, pero que acá la masa atómica de esos elementos, diferentes elementos, podía variar. Entonces, si vos tenés 3 o 4 elementos, tenés 2 elementos como les di ahí para que ejerciten. Vos encontrás que en ese grupo de elementos químicos, ¿verdad? X, los puse con letra, cualquiera. Encontrás que hay 3 o 4 que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, vos decís, ajá, bueno, esos 3 o 4 elementos forman un grupo de isótopos. ¿Por qué forman un grupo de isótopos? Porque tienen el mismo número atómico. ¿Está bien? Entonces, vos ves de esos 2 elementos que yo puse ahí para ejercitar la actividad, encontrás vamos a suponer, no sé, el A1, el B2 y no sé, el C3, ponele. Ponele que estos 3 elementos, vos te fijas ahí y te das cuenta que tienen el mismo número atómico. El mismo número atómico. Entonces decís, bueno, entonces, estos 3 tipos de elementos lo pones entre paréntesis. A1, B2 y C3 son isótopos entre sí. ¿Está bien? Silencio los... Profe, Sí, decime. Perdón. Perdón que venía con la inercia de anular los micrófonos, disculpen. Perdonen mi atrevimiento. Me estaba preguntando algo, por favor, decime. Creo que te silencié justo cuando me iba a hacer la pregunta. Decime. Ahora se enojó, no se enojen, por favor. Decime, a ver. Me estaba por hacer una pregunta. Está bien, no se lo tomen, no digan, bueno, ¿querés que silenciemos el micrófono? Listo, silenciamos, no te preguntamos nada. No, pero sí de a uno, está bien, porque si no después se acopla y los demás no pueden escuchar lo que se está tratando de hablar. Sí. ¿Quién me pregunta?
Le Sí, preguntaba si puede ser menos de 3 elementos o de 3 y más, digamos. O sí, sea, puede ser 4. más, puede ser 4, puede ser 2. Pero menos no puede ser, digamos, o sea, Sí, puede 2 ser menos. elementos del mismo número. O sea, el tema es que vos decís, si te da un grupo de Eso es lo que elementos, no entiendo si es de... ponele que vos tenés, de esos 12 elementos, vos tenés uno solo. Y es como que ese solo no tenés, porque No, pero de 2 o más, digamos. sí, de dos sí, vos decís, bueno, Ah, justamente, esos dos elementos son isótopos entre sí, forman un grupo. Por ahí sí, encontrás 3 elementos que tienen el mismo número atómico. Y vos decís, bueno, estos 3 señores de acá, lo pones entre paréntesis, vos decís, dando a entender de que esos 3 forman isótopos entre sí. ¿Está bien? sí, Pueden ser sí, 4 gracias. también. ¿Está bien? Podemos poner como algo, digamos, genérico, decir, bueno, más de uno tiene que ser. Que puede ser 2, que puede ser 3, que puede ser 4, que puede ser más. ¿Está bien? De ahí en adelante. Siempre vos que en el montón encuentres elementos que tienen el mismo número atómico, vos decís, bueno, fulanito, menganito y tal, bueno, forman un grupo de isótopos. Lo pone entre paréntesis, dando a entender que estos 3 son isótopos entre sí, porque tendrán como característica un mismo número atómico. ¿Estamos? Por ahí en el mismo conjunto encontrás 2 elementos, ponele que encontrás 2 elementos, que ahora tienen otro número atómico, pero que tienen diferente masa. Vos dirás, bueno, este señor y el otro los pondrás entre paréntesis acá, pondrás, no sé, B3 y C4 son isótopos entre sí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tienen otro número atómico y estos dos señores tienen el mismo número atómico. ¿Está bien? O sea que 2 también puede ser y 4 también puede ser. ¿Está bien? De 2 en adelante. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí la idea? Entonces, la idea era que en ese conjunto de 12 elementos que yo le mandé, traten de, por ahí, alguno se puede dar cuenta visualmente, o viendo con los numeritos y todo, se puede dar cuenta rápidamente. Pero sabiendo de que a algunos los puede marear, los que le sugerí es hacer esa tablita que en un video hice en última instancia. Y también le mandé como material, como una ayuda, mandándole una tabla con diferentes colores para visualizar la cantidad de neutrones para ver, este y este son tal, este y este forman tal grupo. ¿Está bien? Esa es la idea. Después, ¿qué encontramos? El tema de los isóbaros. Los isóbaros. ¿Qué característica tenía? Vamos a suponer vamos a llamarle, no sé, el elemento Y, para diferenciarlo de este. Imagínense que tenemos acá un elemento Y, cualquiera que tienen un número atómico y una masa atómica. ¿Qué característica era para meternos en el mundo de los isóbaros? Que estos señores, para decir que un elemento es isóbaro de otro, es encontrar aquellos elementos que tengan la misma masa atómica. Si vos encontrás 2 elementos, qué sé yo, llamás, no sé, X1 tiene 30 y acá tiene 20, y acá encontrás otro elemento que tiene 30, pero acá tiene, no sé, 22, vos decís, bueno, estos dos elementos, más allá que tiene diferente número atómico, tiene igual masa atómica, como te digo acá. Entonces decís, bueno, estamos en presencia de que estos dos señores son isóbaros entre sí. ¿Está bien? Esa es la característica fundamental de isóbaros. Tienen que tener la misma masa atómica. ¿Estamos? En ese grupo la idea era jugar en esos dos elementos, era ver quiénes tenían la misma masa atómica, vos ahí ibas a encontrar 2 o 3 elementos que tenían la misma masa atómica, vos decías, ajá, bueno, este y este y este, haces como acá, lo pones entre paréntesis y decís, bueno, esos señores son isóbaros entre sí. Después habrá otros que tengan igual número de masa atómica. Bueno, formarán otro grupo aparte y los pondrás acá en segunda instancia, entre paréntesis, diciendo de que este y este son isóbaros entre sí, pero que son distintos de este grupo de isóbaros, ¿está bien? Porque estos tendrán
como característica una determinada masa atómica igualitaria en los tres, y en estos dos tendrán otra masa atómica igualitaria entre estos dos. ¿Me siguen? Y los isótonos, ¿qué diferencia había? Bueno, ahí había que hacer una cuentita. No estaba muy a flor de piel detectar cuáles eran los isótonos. Y era lo siguiente. Si yo tenía, no sé, un determinado elemento H, donde tiene una masa atómica y un determinado número atómico, nosotros lo que teníamos que hacer acá era una resta. Una resta entre A menos Z, la masa atómica, restársela, el número atómico, restársela a la masa atómica. ¿Para qué? Para encontrar de esa manera el número de neutrones. ¿Está bien? ¿Y a qué va con esto, profesor? Es decir, bueno, aquellos elementos químicos que vos encontrás en ese grupo de 12 que le mandé como actividad, donde al hacer la resta entre estos dos parámetros, detectás que existen 2 o 3 elementos que en esta resta te da la misma cantidad de neutrones, entonces vos decís, listo, este elemento y este elemento son isótonos entre sí. ¿Por qué? Porque tienen igual cantidad de neutrones. Profesor, pero entonces quiere decir que voy a tener acá, estos dos elementos pueden tener la misma cantidad de neutrones, pero puedo tener diferente valor de masa y de número atómico entre ellos, ¿sí? El asunto es que tenés que hacer la cuentita. Ahí no lo puedes ver vos, por más que lo quieras, y ahí te vas a embarullar peor si vos lo haces la cuentita mentalmente. Ahí vos tenés que, a todos, tenés que agarrar y hacer una resta. Una resta y poner, bueno, la cantidad de neutrones esta es, no sé, haces esta resta y te da 20. Entre este y esta te da 21. Entre este y este te da 20. Entonces vos decís, pero esta resta de este elemento me da 20 neutrones. Y en esta resta de la masa atómica y el número atómico, me da como cantidad de neutrones 20. Entonces digo, entonces, este elemento y este elemento son isótonos entre sí. ¿Por qué? Porque tienen igual cantidad de neutrones. ¿De dónde se sale eso? Bueno, tienen que hacer la cuantita, la resta entre la masa atómica y el número atómico. No lo pueden ver visualmente, tienen que hacer esa cuantita, lamentablemente. Lo de isótopos e isóbaros, sí, porque ustedes tienen, no sé, un grupo determinado de elementos, y ustedes pueden ir viendo, a ver, busco, este tiene 30. Bueno, los demás 11, que es la actividad, busco a ver dónde hay otros 30 en la parte superior. Y si aparecen otros 30 en la parte superior, digo, bueno, este y este ya van formando un grupito. Sigamos barriendo, a ver, ¿verdad? Cuando barrieron todo y encontraron que hay dos elementos que tienen un determinado número, y decís, bueno, este y este me formarán un grupito de isótopos, de isóbaros, ¿está bien? Después sigo con el siguiente número. Si este era 30 y a ver, este es 32, hago la barrida de los 32, a ver quién es isótopo de este. O isóbaro, si estoy buscando la masa atómica igualitaria, buscaré lo demás que sigo visualizando si aparece el mismo valor. Entonces, si aparece el mismo valor, yo digo, bueno, este y este serán isóbaros entre sí. ¿Está bien? ¿Me sigue más o menos la idea como para darle aquello que todavía el tema no les quedó muy claro, el de la actividad 2? ¿Está bien? Sí, fue perfecto. ¿Está bien? Es sencillo nada más. Por eso yo les recomendaba a muchos que hicieron la tabla. Hay otros que por ahí es como que no hicieron la tabla. Por ahí la hicieron en otro lado, pero no me lo mostraban en la actividad que me mandaron. Entonces, me hace pensar que o se dieron cuenta visualmente, muy rápidamente, que está bien. No es necesario el tema que se den cuenta. Pero por ahí otros me mostraron la tablita, como diciendo, bueno, pará, no me doy cuenta si esto me embarulla, vamos a hacer una tablita como corresponde, y después en la tablita haré los comparativos correspondientes para determinar si tal elemento y tal elemento son, ¿sí?, isótopos, isóbaros, isótonos. ¿Está bien? ¿Estamos? Profe, una pregunta. Decime. ¿Está corrigiendo el trabajo de esa de las tablitas de los colores? Yo recién me conecté. Sí, estaba dando un cierre para darle
digamos, Ah, ok. sí, más o menos las características esas, ¿sí? Lo que tenían los isótopos, los isóbaros y los isótopos. Esa corresponde a la actividad número 2, ¿está bien? Y acá estamos, nos quedamos ahí, no hay más actividades. Ah, y la 3, bueno. Y después para haciendo un poco de referencia a la alumna que recién se pudo conectar después de 2 semanas que no pudo, vimos como un tercer tema, me voy acá arriba, vimos como un tercer tema, que también está la parte teórica, ¿sí? Que eran partículas alfa y beta. Partículas alfa y beta. ¿Está bien? Que ahora voy a explicar de lleno, de vuelta, para una chica que preguntó ahí que no le quedó bien claro si podíamos hacer un repaso de eso. Vimos partículas alfa y beta. Silencien por favor los... Exacto. Y después de esto, en base al video de la clase pasada y el material que mandé, cruzar esa información y de ahí, de ese concepto que aprendimos, por decirlo así, nació la actividad número 3. ¿Sí? Que justamente la actividad número 3 tiene que ver con esto que vimos la clase pasada, partículas alfa y beta. ¿Está bien? A partir de elementos radioactivos, ¿sí? Ciertos radioisótopos, podría decirlo, porque son, digamos, un elemento químico cuando tiene mucha cantidad de neutrones en su núcleo, es como que se ponen medio nerviositos esos elementos químicos. Entonces, habíamos dicho que van a querer llegar, obviamente, todos quieren estar en la vida diaria, quieren estar tranquilos. Aquel que está nervioso, que por alguna cuestión o algo quiere estar tranquilo. Entonces va a buscar la manera de tranquilizarse. Entonces estos elementos químicos que están muy nerviosos, muy inquietos, van a querer, digamos, tranquilizarse o estabilizarse, llegar a un punto estable, que es lo que se dice. En esa transición de estar medio nervioso a buscar estabilizarse, van a buscar un único camino que tienen, que es de liberar energía. ¿Está bien? Entonces ahí nace el concepto de partículas alfa y beta, que un elemento cuando es muy radioactivo, que tiene muchos neutrones en su núcleo, una manera de querer estabilizarse va a ser, digamos, va a liberar energía. ¿Qué significa eso de liberar energía? Bueno, emanar, ¿sí? Partículas alfa y beta. ¿Está bien? Que ahora vamos a hacer el repaso en qué consistía la formación de partículas alfa y beta. ¿Está bien? Para buscar su estabilidad. Habíamos dicho que no siempre un elemento químico que emana ciertas partículas alfa, obviamente que se termina convirtiendo en otro elemento, quiere decir que este segundo elemento que se forma, ¿sí? Haya terminado la transición, ¿sí? de estabilidad. ¿A qué voy con eso? Habíamos dicho que podía haber un elemento que emana partículas alfa y se transforma en otro, se termina transformando en otro, que ahora vamos a ver en qué consiste eso. Pero que el que se transforma tampoco está estable. Entonces este tipo también va a liberar energía en forma de partículas alfa o beta y transformarse en otro elemento. ¿Cuándo termina? Bueno, hay elementos que por ahí, en las transformaciones, hay 3 o 4 átomos diferentes que aparecen. O sea, que aparece uno al final, que ese es el estable, o por ahí uno al principio que libera partículas alfa o beta y se termina transformando en otro elemento químico y ahí terminó la cosa. Ya el tipo liberando partículas alfa y beta se transformó en otro elemento químico y ahí está, quedó estable. Entonces listo, se terminó la desintegración, por decirlo así. ¿Está bien? ¿Estamos, muchachos? Esa es una idea teórica. Ahora vamos a ver un repaso de lo que consistía ¿sí? Ese tema de partículas alfa y beta. ¿Estamos? Bueno. Esto más o menos es un breve resumen de lo que venimos viendo. ¿Está bien?
Son 3 actividades en base a 3 conceptos muy puntuales que vimos. ¿Sí? El átomo en profundidad. Después nos metimos que había ciertos átomos que tenían isótopos, ¿sí? Otros elementos químicos que tenían el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Y vimos un poquito en la parte teórica, les mandé la importancia que tenía, ¿sí? Que abordaban un montón de temas. Por eso la importancia de más o menos verlo. ¿Está bien? No te digo muy en profundidad, pero por lo menos saber en qué consiste ese tema. Así que bueno, de eso se trata hasta ahora todo lo que vimos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, para enganchar lo de la clase pasada, lo de partículas alfa y beta. ¿Venimos bien hasta acá? Voy muy rápido, hice un repaso más o menos así, por ahí. Sí, profe, perfecto. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, vamos a ver el tema de, haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿qué era lo que consistía en partículas alfa y beta? ¿Sí? Las partículas alfa y beta. ¿Está bien? Esto aparecía con la letra alfa así y beta, ¿sí? Como la secundaria. ¿Sí? Estas letras que nos aparecían en la secundaria para medir los ángulos, ¿se acuerdan? Alfa y beta. ¿En qué consiste? Bueno, supongamos un átomo, ¿sí? Lo vamos a dibujar grande el núcleo. Vamos a dibujar un núcleo gigante, ¿sí? Y una órbita. Este era el dibujito que nosotros simbolizamos de alguna manera un átomo, ¿está bien? Este círculo que está afuera simbolizaba las órbitas, que podía, según el elemento químico, podía tener de 1 hasta 7 órbitas. Pero uno, para simbolizar, o digamos, hacer más simple el gráfico, y no meternos mucho en las órbitas, lo simbolizamos así, ¿sí? Donde en estas órbitas, o en estos círculos más externos, habitaban los electrones, y que giraban a gran velocidad. ¿Está bien? Pero vamos a suponer un átomo donde adentro decíamos que teníamos estos que eran llamados los neutrones, que tenían carga neutra, por eso el circulito vacío, no le ponemos nada. ¿Está bien? No le ponemos nada. Y después aparecían otros en el núcleo que aparecían con un signo más, que era la carga eléctrica de los protones, porque los protones tienen carga eléctrica positiva. Y acá, esto que le puse acá en un circulito, habíamos dicho que, vamos a hacer si hacerlo, vamos a hacer bien, aparecían los electrones, ¿está bien? Y le poníamos un signo menos porque tenían carga eléctrica negativa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaba cuando este átomo emana una partícula alfa? ¿En qué consiste? ¿Está bien? Consistía en lo siguiente. Vamos a suponer que la masa atómica esta tiene un A, lo simbolizamos con la letra A, y vamos a suponer que la masa atómica, acuérdense que era el número de protones y neutrones que tenía el núcleo, porque era lo que genera más peso en el átomo. Entonces, suponemos que acá tenemos 4 y 4, 8, o sea que tenemos masa atómica 8. ¿Estamos? Y el número atómico que lo simbolizamos con la letra Z, simbolizaba el número atómico. ¿Está? El número atómico, ¿qué era? La cantidad de protones que había en el núcleo de ese elemento químico. Si vemos acá, tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, de este átomo, su número atómico será 4. ¿Está bien? Ahora, imaginemos que este átomo, ¿sí? Que es un isótopo que tiene muchos neutrones en el núcleo, ¿sí?
No voy a dibujar todos los neutrones, pero a modo de ejemplo, para hacer cuentitas, que nos demos cuenta de ciertas cosas, yo tuve que hacer esta cuentita para ver lo siguiente ahora. Imagínense que hay una gran cantidad de neutrones y hay liberación de energía. Pero para este dibujito que estoy haciendo, vamos a suponer que, bueno, lo que yo tengo que dibujar acá son 8 elementos. Son 4 neutrones más 4 protones, me da 8. ¿Está bien? Si quieren vamos a poner uno más, 9. Porque va a decir como 4 y 4. Vamos a poner, no sé. Ahí está. 5 neutrones y 4 protones me dan 9. 9 cargas. O sea, el peso o la masa atómica de este átomo es de 9. Y el número atómico, la cantidad de protones, son 4. ¿Está? ¿En qué consistía, ¿sí?, la liberación de una partícula alfa? Que del núcleo, en esa liberación de energía que yo les decía, va a haber 2 neutrones y 2 protones, ¿sí?, que van a salir del núcleo, se van a ir del núcleo. O sea, acá, lo que llamamos partícula alfa, se están yendo de este núcleo original 2 neutrones y 2 protones. ¿Está bien? Y 2 protones. ¿Estamos? Entonces, por un lado, ¿sí?, hay una liberación de una partícula alfa. ¿En qué consiste? ¿Cómo está conformada esa partícula alfa? Por 2 neutrones y 2 protones. ¿Está bien? Una vez que en el átomo original sale esta partícula alfa, conformada por estos señores de acá, este átomo se me transforma en otra cosa. ¿En qué se me va a transformar? En otro átomo, en un átomo, ¿sí? En un átomo, me quedó medio chueco este, en un átomo. ¿Qué es lo que queda en el núcleo? Y bueno, o sea, acá se fueron 2 neutrones. ¿Cuánto me quedan? 3 neutrones. 3 neutrones. Y si se me fueron 2 protones, ¿cuánto me quedan acá? 2 protones. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces, se fue esta partícula alfa, y ahora este señor se quedó con 2 neutrones menos y 2 protones menos. Entonces, a ver, o sea que estamos en presencia de esto. Se fueron 2 protones y 2 neutrones. Ahora este átomo, ¿se me transformó en otra cosa? Y sí, se me transformó en otra cosa. ¿Por qué? Porque recontemos de vuelta la masa atómica. Ahora la masa atómica son 5. ¿Y cuál es un número atómico? Va a ser 2 protones. Entonces su número atómico ahora es 2. Entonces la pregunta de millón, ¿qué es otro elemento químico? Sí, es otro elemento químico. Acuérdense que los elementos de la tabla periódica, en la parte superior, ¿sí?, tienen el numerito que los identifica, es como su número de documento. El número 20 será el calcio, el número 1 será el hidrógeno, ¿está bien? ¿Estamos? Todo eso identifica un elemento. Ahora, imagínense, si yo acá tengo un Z de 4, un número atómico de 4, será un elemento químico llamado tanto. ¿Está bien? Pero al irse a liberar una partícula alfa, se me quedó conformado el otro átomo. El otro átomo desprovisto ¿de qué? De 2 neutrones y 2 protones que se me fueron. ¿Y qué va a quedar acá? Ahora aparece un número atómico de 2. Entonces ya cambió el DNI del elemento químico, por decirlo así. Ya no se llama más Daniel, porque el Z, su número atómico era 4. Ahora se va a llamar Fabián. ¿Por qué? Y porque tiene otro número atómico ahora. De ahí viene que el juego que hacemos en la actividad 3. Si libero una partícula alfa, ¿está bien?
¿qué es el elemento nuevo que se me transforma o queda transformado después de liberar esa partícula alfa o beta? Bueno, después vemos beta. Y fíjense acá, ¿qué habíamos sacado nosotros como particularidad de esto? Esto llamémosle A' y Z', por decirlo así. ¿Está bien? Ahora, fíjense, ¿qué pasaba? A'. Fíjense, con respecto a la masa original, 9, ahora 5. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la nueva masa atómica que esperamos encontrar después de un átomo liberar una partícula alfa, es encontrar un nuevo elemento químico tal que su masa atómica sea 4 veces menos. O sea, ¿y de dónde salía eso? De restar A menos 4. Hagamos la cuentita. La nueva masa atómica de lo que se espera encontrar después de que se libere una partícula alfa es A 9 menos 4. 9 menos 4 es 5. ¿No es lo que encontré acá? Recién saqué acá. ¿Y cuál es el Z'? ¿Cómo lo puedo encontrar? Está bien, profesor, acá usted lo ve bien, pero ¿cómo Es el encuentro? Z menos 2. El Z menos 2, o sea, el Z, ¿qué es? El número atómico del elemento original. Y le resto 2. El número atómico original era 4. Le resto 2, 4 menos 2, me da 2. ¿Está bien? Esto lo sacamos como normativa general de todo elemento químico del que esperamos encontrar luego de que un elemento original libere una partícula alfa. ¿Está bien? ¿Se entendió el tema? ¿La idea? ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Queda un minuto. Vamos a salir. Me esperan 3 o 4 minutos. Que guarde la grabación y estén atentos al Classroom, así le digo de ingresar de vuelta al Zoom. Una ¿Vamos? consulta, profe, perdón. Sí, decime. Una consulta, ¿el presente lo tenemos que dar? Sí, están acá, los tengo visualizados. Quédense Bueno. tranquilos. Listo, chicos. Somos 44. Bueno, vamos.